Hola, soy Alan Roca, médico holístico, especialista en psicología del deporte, en entrenamiento deportivo. Durante más de 20 años he acompañado a deportistas, triatletas, ciclistas, corredores, personas que aman moverse o que aman superarse. Y que, sin embargo, muchas veces llegan a mí con la misma frase. Doctor, profe, entreno bien, duermo, como saludable, pero mi cuerpo no me aguanta. Y es ahí cuando suelo responder algo que quizás descoloca. El cuerpo no se rompe por entrenar, se rompe por vivir mal. Pero si profundizamos un poco más, descubrimos lo que realmente lo rompe, que no es el cuerpo, y ni siquiera es el entrenamiento, es el ego que lo dirige. El ego, ese gran saboteador del rendimiento. El ego es esa voz interna que no entrena para mejorar, sino para demostrar, que no busca sentirse bien, sino parecer invencible. El que te empuja a hacer una serie más aunque el cuerpo te pida parar. El que te dice que si hoy no entrenas estás perdiendo tu valor. Y así día tras día vas acumulando más tensión psicológica que fatiga muscular. Hasta que llega el punto en que no te duele el músculo, te duele la vida. La cultura del ego y el cuerpo agotado es normal en nuestro día a día porque vivimos en una época donde se idolatra la productividad y la exigencia, donde confundimos el rendimiento con el valor personal. El ego nos ha hecho creer que descansar es de débiles, que la mente puede más que el cuerpo y que la salud es negociable si el resultado lo justifica. Pero el cuerpo no entiende de orgullo ni de validación social. La biología no obedece al ego, obedece a la coherencia. Puedes engañar al entrenador, al reloj, incluso a tus seguidores, pero nunca vas a engañar a tu fisiología. El propósito de este episodio, pues os quiero ofrecer una visión diferente del rendimiento, más humana, más profunda, más real, eh, y vamos a hablar de por qué, incluso entrenando correctamente, muchos deportistas no mejoran o enferman incluso. Y te mostraré cómo es posible que un cuerpo fuerte se derrumbe, no por exceso de kilómetros, sino por exceso de estrés, exceso de ansiedad, de autoexigencia, y por una vida vivida hacia afuera en lugar de vivida hacia adentro. Porque el cuerpo no se rompe por entrenar, se rompe por vivir mal. Y vivir mal casi siempre significa vivir desde el ego. Bueno, el mito del entrenamiento como único factor, digamos que vamos a empezar por desmontar una creencia muy extendida, ¿no? Que es la idea de que el cuerpo se deteriora solo por el exceso de entrenamiento físico. La ciencia, mi experiencia clínica, nos demuestra que la verdadera causa del agotamiento no es la carga externa, sino la carga invisible. Cómo dormimos, cómo comemos, cómo respiramos y sobre todo cómo nos hablamos. En esta primera sección de este vídeo quiero hablar sobre el mito del entrenamiento como único factor, ¿no? Como el que le damos toda la importancia, ¿no? Y quiero que os quedéis con la idea que entrenar no es sinónimo de cuidar el cuerpo. La cultura del rendimiento eh, ha instalado una idea totalmente equivocada. El cuerpo se rompe solo por entrenar demasiado. Pero la realidad clínica y científica demuestra otra cosa. La mayoría de los deportistas no se rompen por un exceso de entrenamiento, sino por déficit de equilibrio. El paradigma de más es mejor. Durante décadas, en el modelo de entrenamiento clásico, contemporáneo, estuvo basado en una ecuación simple, ¿no? Más carga, más mejora. Esa lógica funcionó en un contexto, ya vimos, antiguo, ¿no? Donde el resto de la vida era simple. Menos estrés, más sueño, más contacto con la naturaleza, menos estímulos digitales. Hoy, el atleta moderno entrena 2 horas al día, ¿no? Pero vive estresado las otras 22. El cortisol, la inflamación,
La hiperexigencia psicológica actúan como cargas ocultas que sabotean la recuperación. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clínico. Un triatleta con una buena planificación fisiológica, Z2 bien estructurada y bien calculada, volumen controlado, nutrición adecuada, comienza a reducir su rendimiento sin explicación aparente. Los parámetros de Training Peaks muestran carga óptima, CTL estable, TSS bien distribuidos, pero su HRV desciende, el sueño es fragmentado y los niveles de glucosa matutina se elevan. Y no es un problema de entrenamiento, sino del entorno biológico que está alterado. ¿Y qué evidencias científicas puede haber ante eso? Pues el estrés y la inflamación actúan como bloqueadores del rendimiento. Hay un neurólogo, me permitís un poco la chuleta, que se llama Dale Bredesen, en 2017, en un libro que es El final del Alzheimer, The End of Alzheimer's, describe cómo el estrés crónico activa rutas inflamatorias que deterioran no solo el cerebro, sino también la eficiencia mitocondrial. Ese mismo fenómeno, trasladado al músculo, reduce la biogénesis, esa biogénesis mitocondrial y la recuperación celular, limitando la adaptación al entrenamiento que estamos realizando. El cardiólogo y fisiólogo Stefan Seiler, del que hemos hablado muchísimas veces, en 2019 advierte que el principal error del deportista moderno no es el exceso de volumen, sino el déficit de recuperación metabólica. Su concepto de polarización del entrenamiento se basa en que el cuerpo necesita más tiempo de regeneración que de estímulo para lograr la adaptación. Y por su parte, San Millán, en el 2020, demostró que incluso con cargas moderadas, un deportista con disfunción metabólica o inflamación crónica no mejora su oxidación de grasas ni su capacidad mitocondrial. En sus palabras, no lo digo yo, lo dice él, ¿no? Primero hay que sanar la célula y luego, después, potenciar el rendimiento. Importantísimo. Respecto a la psicología, Buceta, en el entrenamiento emocional, ya en el 98, José María Buceta, en su obra Psicología del entrenamiento deportivo, advertía sobre el entrenamiento emocional no planificado. El deportista que vive en conflicto permanente con su entorno o consigo mismo entrena con una carga psicológica añadida, que puede neutralizar cualquier beneficio físico. La mente genera respuestas neuroendocrinas equivalentes a una carga física. Aumenta el cortisol, reduce la testosterona libre, altera el sueño y modifica la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Desde la medicina deportiva, esto se traduce en fatiga sin causa aparente, lesiones recurrentes, enfriamientos y sobre todo estancamiento adaptativo. Por ejemplo, dos atletas con la misma carga de entrenamiento, una carga similar, pueden responder de forma completamente distinta si uno vive bajo presión emocional constante y el otro no. El cuerpo no distingue entre el estrés de una discusión y el estrés de una serie de 400 metros. Ambos activan la misma cascada de cortisol. Después tenemos también el error del entrenamiento vacío. El cuerpo activo, vida enferma. Muchos deportistas creen que cuidan su salud porque entrenan. Pero entrenar sin cuidar el resto de la vida no es salud, es anestesia. El entrenamiento produce una descarga endorfínica y dopaminérgica que enmascara la fatiga real. Durante horas, el deportista se siente bien, pero por la noche el sistema nervioso simpático sigue hiperactivado. Con el tiempo, esto lleva a un estado de fatiga autonómica caracterizado por varias variables. La frecuencia cardíaca en reposo, que se eleva, baja la HRV, tenemos trastornos digestivos, alteraciones del sueño REM y, sobre todo, una vulnerabilidad inmunológica. La literatura sobre el overtraining, ya identificaba este fenómeno, ¿no? Como Meusen y otros, ¿no?
No es la cantidad de entrenamiento lo que enferma, sino la suma de cargas externas no gestionadas. Como quinto apartado, quería hablar del reencuadre holístico, ¿no? Como médico holístico. El cuerpo como un espejo del estilo de vida. Desde la perspectiva de la medicina integrativa, el rendimiento no depende solo de lo que haces entrenando, sino de cómo vives entre entrenamientos. Un atleta puede tener una periodización perfecta, pero si vive con una inflamación crónica, sueño deficitario y un diálogo interno negativo, su fisiología está en modo defensa, no en modo adaptación. Ya no sé si conocéis vosotros a Fran Suárez, el fallecido Fran Suárez, en el libro Metabolismo Ultrapoderoso, el cual os lo recomiendo, explica que el exceso de cortisol y adrenalina bloquea la producción eficiente de energía mitocondrial. El cuerpo entra en un estado de alerta metabólica, consumiendo energía para sobrevivir, no para rendir. Y el músculo no se adapta si la célula está inflamada. El cerebro no aprende si se está ansioso. Y el corazón no se recupera si se vive acelerado. Por lo tanto, el rendimiento no se destruye por un exceso de kilómetros o vatios. Se destruye por un exceso de cortisol, ansiedad y desconexión personal. El problema no es cuando entrenas, sino cómo vives mientras lo haces. Entrenar no es sinónimo de cuidarse. Cuidarse es vivir de una forma que permita al cuerpo adaptarse y regenerarse. Y sobre todo volver a tener la energía para disfrutar del movimiento. Hablemos también del mito del dopaje como explicación de todo, ¿no? Vivimos en una época donde el público, y a veces incluso los propios deportistas, creen que el alto rendimiento es sinónimo de dopaje, como alguno ha hecho en alguno de los comentarios. Que si alguien gana es porque se inyecta algo, y si mejora es porque tiene una ayuda externa. Esa visión es profundamente ignorante de la ciencia real del rendimiento. El desconocimiento fisiológico alimenta todavía más el mito. El problema no es el dopaje en sí, que por supuesto existe y debe ser combatido o permitido, sino a la falta de cultura fisiológica. Quien no comprende cómo funciona la adaptación mitocondrial, la eficiencia metabólica o la periodización, cree que el único camino a rendir más es el químico. Decir que todo se basa en dopaje es no entender la fisiología humana. Un deportista que entrena con precisión, construyendo su base aeróbica, su metabolismo mitocondrial y su recuperación hormonal, puede mejorar su rendimiento un 15 o un 20% sin tocar una sola sustancia prohibida. Pero esa mejora requiere años, requiere constancia, coherencia y paciencia. El dopaje, en cambio, promete en semanas lo que la naturaleza ofrece en años. Y como decía Buceta, ¿no? El atleta impaciente se convierte en su propio enemigo. El dopaje es la química que suplanta la sabiduría del cuerpo. La medicina del deporte sabe que toda sustancia dopante actúa sustituyendo un proceso natural que el cuerpo ya puede hacer por sí mismo. Lo que más lamentable, lo que más lentamente y de manera más sostenible lo puede hacer de manera natural. Por ejemplo, la eritropoyetina, la EPO, sustituye la capacidad natural del cuerpo de producir glóbulos rojos mediante hipoxia y el entrenamiento de base. Los esteroides anabólicos imitan el efecto anabólico de la testosterona y del descanso. ¿Pero a costa de qué? De dañar el eje hipotalámico, hipofisiario y el hígado. El cardarine o el ICAR pues manipulan la oxidación de las grasas y de las rutas PP-PAR-gamma, pero también alteran la expresión genética. Cómo produces esas mitocondrias. Y, lógicamente, pues pueden aumentar el riesgo de cáncer hepático, sobre todo, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios de ese medicamento que al final no se aprobó. Y está, pues, bajo la sombra. El dopaje es un intento químico de conseguir lo que el cuerpo podría lograr con sabiduría biológica y el tiempo suficiente. El deportista dopado no rinde más, rinde más rápido. Y ese acelerón siempre se paga, fisiológicamente, emocionalmente y muchas veces éticamente. Por ejemplo, un ejemplo clínico y contraste fisiológico. Un deportista con entrenamiento polarizado
una buena base mitocondrial y descanso adecuado, aumenta de forma natural su VO2 max entre un 8 y un 15% en aproximadamente unas 8-12 semanas. Un atleta que usa EPO puede lograr ese mismo aumento en 2 semanas, pero pierde la homeostasis hematológica, eleva su hematocrito peligrosamente y pone en riesgo su vida. La diferencia no es de rendimiento, es de sostenibilidad. El primero evoluciona por adaptación, el segundo por manipulación. La verdadera élite no se define por los valores de laboratorio, sino por la eficiencia metabólica. Cuánta energía limpia produce su célula sin destruirse. El dopaje es en el fondo un acto de ego. El ego que no soporta la lentitud del proceso. El ego que teme no ser suficiente. El ego que necesita ganar para sentirse valioso. Y ese ego, como dijimos en la introducción, es precisamente lo que termina rompiendo el cuerpo. En la práctica clínica, muchos atletas que cruzaron esa línea confiesan lo mismo, que más allá de los efectos secundarios físicos, lo que más les pesó fue la culpa y la pérdida del propósito. Dejaron de disfrutar del deporte porque ya no era un proceso de superación, sino una lucha contra su propia conciencia. Y aquí quiero lanzar un mensaje. El deportista que respeta la fisiología, que entiende los procesos de adaptación y recuperación, no necesita atajos. Su progreso es más lento, sí, ese cuarto de vatio que digo muchas veces y sobre todo en mi libro, ¿no? Ese cuarto de vatio diario. Pero también ese avance, ese progreso es más puro, más estable, más sostenible y más humano. El dopaje no es un problema de sustancias, es un problema de valores y de desconocimiento científico. Por eso, cuando alguien comenta el deporte actual es todo dopaje, la respuesta debe ser clara, no. El deporte actual es ciencia aplicada, tecnología, fisiología avanzada y autoconocimiento. Y, por supuesto, no hay que ser hipócrita. El dopaje existe, pero no representa a la gran mayoría. Aunque siempre, se puede hacer uso de las TUEs, como hemos hablado en los vídeos sobre el dopaje, ¿no? El cuerpo, una vez más, repito, no se rompe por entrenar, se rompe por vivir mal, por entrenar desde el ego y no entender la biología del equilibrio. El dopaje es solo la manifestación extrema de ese tipo de desequilibrio. Querer llegar antes de tiempo, forzar lo que todavía uno no está listo para hacer. Intentar mejorar químicamente lo que la naturaleza mejora con coherencia. Entrenar no es castigar al cuerpo, es acompañarlo en su proceso de crecimiento. Y ese crecimiento, ese proceso, cuando se hace desde la ciencia, desde la conciencia y del respeto, sigue siendo el camino más limpio, más sabio y más poderoso hacia el verdadero rendimiento. Y muchas veces ese avance rápido va a producir lesiones a medio, largo plazo, que no sabemos el por qué, pero vienen de ahí, ¿no? Y entramos en la segunda sección de hoy, quería hablar de los 4 enemigos silenciosos del rendimiento. Y ahí quiero hablar como el estrés, el mal descanso, la nutrición inflamatoria, el entorno emocional, destruyen lo que el entrenamiento construye. La mayoría de los deportistas cree que el cuerpo se rompe en el gimnasio, en la pista o sobre la bicicleta, pero en realidad el cuerpo suele romperse fuera del entrenamiento, en la vida cotidiana, en el trabajo, en los pensamientos, en la alimentación y en las decisiones que tomamos al margen del reloj. El estrés continuo es el primero de esos factores de destrucción. El estrés continuo es el entrenador invisible que te destruye. El estrés crónico es probablemente el principal enemigo del rendimiento moderno. Aumenta los niveles de cortisol, la adrenalina, que son 2 hormonas necesarias para la supervivencia, sí, pero devastadoras cuando se mantienen elevadas durante semanas. El exceso de cortisol aumenta la resistencia a la insulina, está totalmente demostrado, inhibe la síntesis proteica y la regeneración muscular, bloquea la biogénesis mitocondrial, dificultando la oxidación de las grasas. Y no es que el deportista no progrese, es que su cuerpo vive en modo defensa y no en modo adaptación. Desde la medicina integrativa sabemos que el estrés no es solo mental, puede venir de la inflamación, de la exposición lumínica nocturna, las pantallas
pantallas, los problemas personales o la falta de propósito, todo estímulo que altera el sistema nervioso simpático termina afectando la respuesta hormonal y sobre todo también termina afectando el equilibrio autonómico. El HRV lo podemos medir con el HRV, la frecuencia cardíaca elevada, una disfunción digestiva. El dopaje y los estimulantes también es una forma de estrés químico. Muchos deportistas creen que se dopan para rendir más, pero en realidad están estresando su fisiología. Las sustancias estimulantes como la efedrina, el buterol, la anfetamina o incluso el exceso de cafeína activan el sistema nervioso simpático de forma crónica. Producen un efecto temporal de energía y concentración, pero con el tiempo agotan las reservas de dopamina y noradrenalina, generando un estado de colapso neuroendocrino. El cuerpo pasa de la excitación, top level, top 100, al completo agotamiento, cero o sub-cero. Cuando llega el bajón, el deportista no lo interpreta como un signo de daño, sino como la falta de motivación o necesidad de más carga. Así comienza el círculo vicioso del entrenamiento sobreexcitado. Más intensidad, más estimulantes, más preentrenos, menos descanso, más inflamación, más nootrópicos y finalmente, solución. O sea, al final, lesión o burnout, ¿no? O sea, o me quemo o me lesiono. Segundo de los enemigos invisibles, ¿no? El mal descanso. Dormir, señores, no es perder el tiempo. Es cuando el cuerpo entrena de verdad. Durante el sueño profundo se libera una cosa muy importante que es la hormona del crecimiento, la GH. Se repara el tejido muscular y se consolidan las adaptaciones metabólicas. La privación del sueño reduce el rendimiento físico hasta un 20% y el cognitivo hasta un 30%. Un atleta con 6 horas de sueño crónico tiene menor sensibilidad a la insulina, una disminución de la testosterona libre, un incremento del cortisol basal y una reducción significativa de la capacidad de oxidar grasas. El sueño no solo recupera el cuerpo, sino también el sistema nervioso y sobre todo recupera tu motivación. En el dopaje y el sueño, el precio de manipular la biología, podemos hablar de que las sustancias dopantes alteran de manera drástica los ritmos circadianos. Por ejemplo, los anabólicos androgénicos suprimen la producción natural de melatonina y de hormona de crecimiento. Los beta-antagonistas, como el clenbuterol, interfieren con la fase REM y aumentan la frecuencia cardíaca nocturna. Los SARMs y moduladores hormonales distorsionan el eje hipotalámico, reduciendo la capacidad natural del cuerpo de entrar en estados de reparación profunda. El resultado de todo esto es un cuerpo que parece fuerte por fuera, pero está roto por dentro. Un músculo hipertrofiado, pero con sueño superficial, sistema inmune debilitado y mente hiperactiva. El descanso es el anabólico más poderoso que existe, pero el único que no se vende en ningún sitio. Como tercer enemigo de los 4, la nutrición inflamatoria. Entrenar bien y comer mal es como querer afinar un motor echándole gasolina sucia. El metabolismo de un deportista depende del equilibrio entre nutrición, inflamación y microbiota. La dieta alta en azúcares refinados, ultraprocesados, el déficit de micronutrientes genera inflamación sistémica y altera la señalización celular. Hay muchos autores que han mostrado cómo los picos de glucosa, el exceso de proteína animal, el déficit de ayuno metabólico bloquean la autofagia y el reciclaje mitocondrial. La consecuencia, el cuerpo deja de regenerarse y el deportista envejece antes aunque se sienta en forma. En el dopaje metabólico, que también podemos hablar de él, el colapso celular, como los que produce el ICAR o el cardarine, pues sobre todo estos dos, el ICAR y el cardarine, se popularizaron mucho por su supuesta capacidad de mejorar la oxidación de grasas. Pero, sin embargo, hay estudios que demostraron que alteran la expresión genética mitocondrial y puede, inducir mutaciones hepáticas. El dopaje metabólico es el ejemplo perfecto de cómo el cuerpo paga con años lo que gana en semanas. El problema no es solo ético, es bioquímico. La célula deja de aprender a producir energía por sí misma, se vuelve perezosa y pierde esa flexibilidad que distingue al deportista sano
del manipulado. Y cuarto pilar, cuarto elemento invisible, el entorno emocional. No hay cuerpo que resista una mente agotada. El entorno emocional influye directamente sobre el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, que regula el estrés, la recuperación y el estado inmunológico. Las relaciones tóxicas, la falta de apoyo, el miedo a fracasar o la necesidad de validación social generan una carga endocrina equivalente a una sesión de alta intensidad. José María Buceta lo llamó entrenamiento emocional, un conjunto de estímulos psicológicos que desgastan tanto como una carga física. El atleta con un conflicto interno no puede recuperarse igual que aquel que entrena desde la calma. El dopaje emocional, cuando el cuerpo busca calma en la química, pues lamentablemente sucede, porque hay muchos deportistas que caen en el dopaje y no lo hacen por ambición, sino por desesperación. Necesitan sentir control, aliviar ansiedad, acallar esa inseguridad y usan la química como sustitutivo de la autoestima. El dopaje también es una forma de automedicación emocional. Pero como toda esa anestesia, pues al final, con el tiempo se va a desvanecer y deja más vacío aún. No sabe entrenar sin drogas, ¿no? Sin dopaje. Y al eliminar la percepción de fatiga o frustración, se pierde el aprendizaje psicológico que conduce a la madurez deportiva. Y es que sin ese aprendizaje, el cuerpo se convierte en una máquina sin alma. Como conclusión de este segundo apartado, el rendimiento no se destruye por falta de entrenamiento, sino por exceso de estrés, falta de descanso, nutrición inflamatoria y desequilibrio emocional. El dopaje, los estimulantes, las falsas soluciones químicas son más que manifestaciones externas de ese mismo desequilibrio. Intentar compensar con química lo que se ha perdido por falta de coherencia. El cuerpo humano está diseñado para rendir alto, pero también para hacerlo con equilibrio, con alma y con propósito. Cuando entrenas desde la serenidad, comes con conciencia, duermes con calidad y vives con sentido, la fisiología se alinea con la vida. Y ahí, atleta, deportista, entrenador, es cuando el cuerpo deja de romperse y empieza realmente a florecer. En la tercera sección voy a hablar un poco de vivir bien para entrenar bien. Que es una cosa que los entrenadores pues, no solemos muchas veces enseñar, ¿no? El cuerpo ya sabemos que es el espejo del alma y la ciencia del equilibrio. Y hasta ahora hemos hablado de lo que destruye el rendimiento, el estrés, la falta de descanso, la mala nutrición, las emociones mal controladas también. Pero el cuerpo también tiene la capacidad inmensa de regenerarse si le damos las condiciones adecuadas. Porque entrenar bien no es solo moverse, es vivir de forma coherente con lo que el cuerpo necesita. Primero, dormir como si fuese un acto médico. El sueño no es un lujo, es una herramienta terapéutica. Durante el sueño profundo se activa el sistema linfático cerebral, responsable de eliminar toxinas metabólicas y restaurar la función neuronal. Cuando dormimos mal, esas proteínas, como la beta-amiloide, se acumulan y aceleran el envejecimiento cerebral. En el deportista, la privación de sueño inhibe la síntesis proteica, disminuye la hormona de crecimiento y la testosterona libre, aumenta el cortisol basal y reduce el HRV. Por lo tanto, ¿qué recomiendo? Pues al menos dormir entre 7 y 9 horas reales cada noche. Evitar pantallas y luz azul una hora antes de acostarnos. Exponernos al sol al despertar para sincronizar el ritmo circadiano. Mantener el dormitorio oscuro y fresco, entre 18 y 20 grados. Cada hora de sueño profundo vale más que una sesión de fisioterapia. Factor 2. Nutrirse para regenerar, no solo para rendir. La nutrición del rendimiento no empieza en la comida, sino en la mitocondria. Muchos doctores coinciden en el que el cuerpo necesita alternar nutrición y descanso metabólico. El exceso de comidas procesadas, la alimentación continua
mantienen la insulina alta e impiden la regeneración celular. Nosotros lo hacíamos mucho en los 80, ¿no? Comer cada 3 horas, cada 4 horas, comer 7, 8 comidas al día, ¿no? Y esto se basa en que, digamos, tenemos que hacer algunas estrategias, ¿no? Como por ejemplo el ayuno intermitente adaptado, ¿no? Un ayuno de 12-14 horas en días de que no tengamos carga, ¿no? O días de baja carga. Podemos aplicar una alimentación antiinflamatoria, pues con suplementos como omega 3, tomar vegetales, cúrcuma, que se dice, o sea que luego me digáis que no sé decir cúrcuma. Evitar azúcares ultraprocesados, pues eso, lógicamente, va a reducir la flexibilidad metabólica al usar estos productos, ¿no? Cuidar la microbiota intestinal es clave para la energía, la inmunidad y el estado anímico. Si tu intestino está inflamado, tu mente también lo va a estar, y un cerebro inflamado nunca rinde bien. La obsesión moderna por los suplementos milagro refleja una incomprensión profunda. La verdadera suplementación no se toma, se vive, y se llama comer bien, dormir bien y respirar bien. Tercero, entrenar con propósito. Curioso esto. El entrenamiento no debe ser una guerra contra el cuerpo, sino una conversación con él. El trabajo fisiológico nos enseña que el trabajo aeróbico, o mejor dicho, el trabajo aeróbico estable, por ejemplo en la zona 2, regenera las mitocondrias y las mejora y nos mejora, por ende, la salud metabólica. Pero solo cuando se hace desde la conciencia, no desde el miedo a perder la forma. Que es lo que nos para muchas veces. Aceptar los días de fatiga como parte del proceso. Incluir sesiones regenerativas, rodajes suaves, yoga, caminatas al aire libre, respiración. Mantener la polarización del entrenamiento. Un 80-20, un 70-30 que hablamos incluso. Medir el progreso por bienestar, no solo por números. Entrenar desde la ansiedad es gastar vida. Entrenar desde la calma es ganarla. Y hoy muchos deportistas amateur o recreativos intentan vivir como profesionales, pero sin poder descansar como ellos. Roban horas al sueño. Entrenan de noche, madrugan exhaustos y creen que cuanto más expriman el día, más rendirán. Desde la medicina del deporte, esto es sobreentrenamiento subclínico. El cuerpo no está lesionado, pero el sistema nervioso está exhausto. Meusen y otros, y Liman, mostraron que el sobreentrenamiento crónico altera el cortisol, como hemos dicho antes, la testosterona, porque baja, el HRV que desciende, el sueño fragmentado y el humor inestable, y el resultado es paradójico. Cuanto más se entrena, menos mejora. Entrenar sin dormir es un error frecuente. El cuerpo en horario nocturno tiene temperatura y testosterona más bajas, peor coordinación neuromotora y mayor riesgo de lesión. Entrenar tarde suprime la melatonina y perturba la reparación celular. Ganar una hora de entrenamiento a costa de perder una hora de sueño es literalmente perder la salud. Luego, el impacto emocional y familiar. Y cuando el cuerpo no aguanta, tampoco lo hace la relación, lógicamente. Recordaba Buceta que el entorno es parte del entrenamiento. La presión de la pareja, la culpa o la falta de apoyo generan estrés emocional crónico, activando el eje hipotalámico y bloqueando la recuperación. No es el entrenamiento lo que agota, sino el conflicto interno con el que se entrena. Cuando el deporte se usa para escapar, no para equilibrar, deja de ser terapia y se convierte en una adicción funcional. Una descarga de dopamina que disfraza el vacío interior. El cuerpo no solo necesita el descanso muscular, necesita paz interior. Entrenar no debería ser una forma de huir de la vida, de huir de tu vida, sino una manera de habitarla mejor. Si el deporte te quita sueño, te aleja de tus relaciones o te llena de culpa, no estás entrenando, estás escapando, y escapar cansa más que correr. Como cuarto punto, hemos hablado ya varias veces de respirar, ¿no? Sentir, conectar. Respirar es el puente entre el cuerpo y el alma. La coherencia cardíaca mejora el HRV,
reduce el cortisol y reequilibra el sistema inmune. 3 sesiones, por ejemplo, que practico con algunos deportistas de 5 minutos o hacer 6 respiraciones muy profundas, lentas, transforman el estado autonómico. Hay estrategias integrativas como por ejemplo la respiración diafragmática, como la meditación o el mindfulness, momentos de gratitud antes de dormir, contacto con la naturaleza para restaurar ritmos circadianos. La coherencia no se entrena con el potenciómetro, se entrena con presencia. Presencia viene de presente. Como quinto, vivir con sentido. El alma también entrena. Un estudio demostró, y el estudio es de Hama Newt, demostró en el 2019 que tener propósito vital reduce la inflamación sistémica y mejora el sueño. El atleta que entrena con propósito sintoniza su biología con su misión. El cuerpo obedece al alma, no al ego. Y cuando el entrenamiento nace del alma, el cuerpo no se agota, se ilumina. Vivir bien para entrenar bien significa devolverle al cuerpo su sabiduría natural. Significa dormir para sanar, comer para nutrir, moverse para disfrutar y respirar para equilibrarse. Ningún suplemento, dopaje o protocolo puede sustituir esto, porque el rendimiento no es solo fisiología, es la consecuencia visible de una vida en orden. Y entrenar es un arte, pero vivir con coherencia es la ciencia de lo que lo sostiene. El cuerpo, para finalizar esta última sección, el cuerpo no se rompe por entrenar, repito, se rompe por vivir mal. Y después de tantos años observando cuerpos, mentes, almas en el deporte, he llegado, incluso la mía, ¿vale? Pongo la mía porque he observado la mía como principal, ¿no? He llegado a una conclusión sencilla, ¿no? El cuerpo no se rompe por entrenar, se rompe por vivir mal. Se rompe por el ego que no sabe parar, por la ansiedad de demostrar, por el miedo a quedarse atrás. Se rompe cuando confundimos el valor con el resultado, cuando medimos nuestra valía por un número, cuando usamos el deporte no para sanar, sino para escapar de la vida. Y ahí viene el hecho de que he hablado antes de que el deporte no es una válvula de escape. Muchos piensan en el deporte como una válvula de escape y eso lo oímos todos todos los días, ¿no? Incluso alguno de los que esté escuchando pues o viéndome pues también dirá lo mismo, ¿no? No corren para no pensar, o sea, corren para no pensar, pedalean para no sentir, nadan para no escuchar el ruido de su mente. Y al principio parece que funciona, porque funciona al principio, porque durante 1 hora, 2 horas, el dolor se silencia, el estrés desaparece y el cuerpo libera endorfinas que anestesian la angustia. Pero el problema principal no desaparece, solo cambia de forma. El cerebro interpreta esa conducta como una recompensa rápida, una liberación dopaminérgica. Con el tiempo se crea un refuerzo conductual. El atleta necesita entrenar para sentir calma. Cuando no puede hacerlo, aparece la irritabilidad, la culpa, el insomnio, y ahí el deporte deja de ser la herramienta terapéutica para convertirse en una dependencia emocional. El cuerpo deja de entrenar por salud y empieza a entrenar por necesidad. No se busca mejorar, se busca sobrevivir. Y desde la medicina y la psicología del deporte, varios actores ya advertían que un deportista necesita una relación sana con el entrenamiento y con su entorno. Cuando el ejercicio se convierte en un escape emocional, la mente dirige desde la urgencia y no desde el propósito. Y desde la medicina integrativa sabemos que este tipo de estrés interno genera cortisol crónicamente elevado, disfunción adrenal y una fatiga autonómica similar a la del sobreentrenamiento físico. El cuerpo puede soportar el cansancio, pero no puede soportar ser usado como refugio emocional todos los días. El cuerpo es como un mensajero, ¿no? Y además el cuerpo es un mensajero, tu cuerpo es un mensajero bueno, porque el cuerpo nunca miente. Si duele es porque grita lo que la mente calla. Si no descansa, te obligará a detenerte.
Si no lo escuchas, te obligará a escucharlo. El cuerpo no castiga, enseña. Cada lesión, cada fatiga, cada recaída, es una forma de mostrarte que algo en tu vida está en desequilibrio. Y detrás de cada molestia hay un mensaje. A veces no necesitas un nuevo plan de entrenamiento, sino una nueva forma de vivir. He dedicado pues prácticamente mi vida a estudiar fisiología, a hacer pruebas de esfuerzo, a estudiar el metabolismo, la psicología del rendimiento, y he comprendido que el verdadero límite no está en el músculo, sino en la mente que no sabe parar. La célula rinde mejor cuando el alma está en paz. La ciencia demuestra que el cuerpo se regenera en equilibrio, no en lucha, en estado de lucha. La biología obedece a la coherencia. El entrenamiento es solo el reflejo visible de la armonía interior o del caos emocional que llevamos dentro. Entrenar bien no es entrenar más, es entrenar con conciencia, con propósito y con serenidad. Y como médico, te digo, como médico holístico, te digo, el cuerpo necesita descanso, necesita nutrición y necesita respeto. Como entrenador, te digo, el rendimiento se construye con paciencia, no con prisa. Y como alma, te digo, el deporte solo tiene sentido si te acerca a ti mismo. Y quería ponerme un poquito poético, ¿no? Y leer un poco aquí esta poesía, ¿no? Entrenar debería ser una oración en movimiento. Cada pedalada, cada brazada, cada paso debería recordarte que estás vivo, no que estás compitiendo. Porque el verdadero triunfo no está en llegar antes, sino en llegar entero. Entero en tu cuerpo, entero en tu mente, entero en tu alma. Si algún día sientes que el cuerpo ya no te responde, no te castigues por fallar. Agradécele por avisarte. Porque a veces, cuando el cuerpo se detiene, es el alma la que quiere avanzar. Si te gustó este contenido, sé que es un contenido diferente el de hoy, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo pues, sobre medicina, rendimiento, psicología aplicada al deporte. Y cada semana pues, suelo compartir nuevos vídeos donde mezclamos ciencia, experiencia y alma para poder ayudarte a rendir más y sobre todo a vivir mejor. Si quieres más profundizar en este mensaje que hemos dado hoy, te invito a leer mi libro Alma y Ruedas, donde hablo precisamente de este equilibrio entre cuerpo y mente, espíritu en el deporte, etc. Está disponible en Amazon, Alma y Ruedas, y también en mi página web alanroca.com, donde puedes encontrar, aparte de recursos, guías, programas de entrenamiento, entre ellos también puedes encontrar mi ebook gratuito, La mente gana primero, con psicológicos. Gracias por estar aquí, por escucharme, por seguir creciendo desde el alma, porque entrenar no es solo superarse, es una forma de conocerse. Soy Alan Roca y te recuerdo que en la vida, como en el deporte, el alma también entrena.